Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la necesidad de aclarar algunos aspectos respecto a que el conflicto o la guerra había cambiado algunos aspectos, se crea en el año 77 el Protocolo 2, adicional a los convenios de Ginebra, con una característica especial: limitar la guerra. ¿Con qué propósito? El propósito de respetar el principio de humanidad. Pero ese Protocolo 2 tiene una gran cualidad, que es el conflicto armado no internacional o conflicto al interior de los países, el cual tiene unas características. Protocolo 2. Importancia en caso colombiano. ¿Qué son los protocolos adicionales? En las guerras actuales, los que más sufren son los civiles. Comprendiendo esta situación, los gobiernos de muchos países adoptaron en 1977 nuevas normas de derecho internacional a fin de mejorar la protección que los civiles tienen derecho a recibir en tiempo de guerra, conocidas como Protocolos Adicionales 1 y 2 a los Convenios de Ginebra. Estas normas establecen límites a los modos en que pueden librarse las guerras. Se elaboraron especialmente para responder a la naturaleza cambiante de los conflictos armados y a los avances en la tecnología de armas. La obligación de distinguir entre combatientes y civiles es una de las normas más importantes de los protocolos adicionales. Según esa norma, todas las partes en un conflicto armado deben hacer esa distinción y no atacar a los civiles. Las partes beligerantes también deben distinguir entre bienes de carácter civil, como las viviendas y los lugares de culto, y los objetivos militares. ¿Qué protege este tratado? El respeto al principio de humanidad en conflictos armados no internacionales. Además, recuerda la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas. ¿En qué consiste esta protección? Son garantías fundamentales del trato humano, integridad física y mental, para la población civil y para quienes han dejado de participar en las hostilidades, como los combatientes heridos, enfermos o detenidos. Además, el tratado incluye la asistencia a los heridos y enfermos y un trato humano para aquellos privados de la libertad. ¿En qué casos aplica el Protocolo 2? En conflictos no internacionales entre las Fuerzas Armadas de un país y fuerzas disidentes o grupos armados organizados, así como entre grupos armados dentro del mismo país. Esto incluye a los grupos que controlen una parte del territorio desde el cual puedan realizar operaciones armadas sostenidas. ¿Y en qué casos no aplica? En situaciones que no alcancen el umbral de un conflicto, como por ejemplo, disturbios, situaciones de tensión o actos de violencia aislados. ¿Cómo se decide si en un país hay un conflicto armado interno? Esto está determinado por dos criterios objetivos: la organización de las partes y la intensidad de las hostilidades. Por organización se pueden observar, entre otros factores, la cadena de mando, estructura, capacidad para entrenar personal, capacidad para sostener operaciones militares en el tiempo y administración del territorio. Por intensidad se pueden tener en cuenta factores como la gravedad, frecuencia y duración de los enfrentamientos, el equipamiento utilizado, el número de heridos y muertos e involucramiento de las Fuerzas Armadas cuando la policía no es suficiente. ¿De dónde sale el Protocolo 2? De la necesidad de clarificar aún más las reglas aplicables a los conflictos armados de carácter no internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de conflictos han sido internos y han causado millones de víctimas. Aunque antes existía el artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra de 1949 que se aplicaba para estos casos, solo tenían un mínimo de reglas básicas. Por eso, entre 1974 y 1977, se realizó en Ginebra, Suiza, una conferencia diplomática para complementar los convenios de Ginebra. Los estados estaban convencidos de que era necesario aprobar nuevas normas de conducta para la guerra. El resultado de las reuniones fueron dos tratados adicionales, uno para conflictos internacionales, Protocolo 1, y otro para los conflictos internos, Protocolo 2. Ambos fueron aprobados el 8 de junio de 1977. Si este tratado es de los años 70, ¿por qué en Colombia empezó a aplicar en 1996? Cada país es diferente, autónomo y soberano para decidir el momento de hacerlo. Mientras unos se demoraron décadas en ratificarlo luego de haberlo firmado, otros lo hicieron de inmediato. No existe un procedimiento estricto para ratificar tratados de derecho internacional humanitario, ya que eso depende de cada país. En muchos casos, como el colombiano, deben pasar primero por el Congreso.
Lo importante es que el Estado declare formalmente que está dispuesto a obligarse a cumplir esas normas. ¿Qué cambió en Colombia con la adopción del Protocolo 2? Se pudieron aclarar las obligaciones del Estado colombiano y de los grupos partes en el conflicto. Además, facilitó el diálogo sobre el derecho internacional humanitario y la difusión de las normas humanitarias, y ofreció protección adicional a normas consuetudinarias que ya aplicaban en el conflicto colombiano. ¿Este tratado aplica en todos los países? Aplica en los países que lo hayan ratificado y cuando las condiciones de aplicación se cumplen. Conflicto armado, control territorial del grupo armado. Hasta el momento ha sido ratificado por 168 países. ¿Quién vigila que estas normas se cumplan? Los estados que la ratificaron y los grupos armados que son partes en el conflicto están obligados a difundir y respetar esas normas. El CIRC apoya este proceso a través de un diálogo bilateral y del trabajo de socialización de las normas. ¿Por qué son importantes? En tiempo de guerra los que más sufren son los civiles. El Protocolo Adicional 2 fue el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a proteger a las personas afectadas por conflictos armados no internacionales o guerras civiles. Los protocolos adicionales también confieren protección al personal médico, a las unidades y medios de transporte para que los civiles puedan recibir atención médica durante la guerra. Obligan a las partes beligerantes a buscar a las personas desaparecidas de la parte adversaria. Refuerzan la obligación de proporcionar a los civiles alimentos, agua y otros bienes esenciales.